Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de los factores proféticos de los últimos tiempos. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Hoy tuve la noticia de que el superintendente del Distrito Hispano de las Asambleas de Dios, nuestro hermano Manny, está con el coronavirus en Pensilvania. Y también supe que 2 ministros, amigos míos de New York, han fallecido como consecuencia del coronavirus. Y nuestra directora de misiones también ha estado muy mal. Todo esto me lleva a reflexionar. Estos días de enclaustramiento lo he aprovechado para estudiar y escudriñar más las Escrituras y tratar de discernir en las señales de los tiempos proféticos. Y hoy voy a hablar de esta realidad, de los factores proféticos de los últimos tiempos. Y va a ser varias partes, pero hoy empiezo con la primera. ¿Cuál es el condicionante más importante de las profecías bíblicas sobre la venida de Cristo? ¿Cuál es? Bien. El factor detonante de lo que está ocurriendo comenzó en el año 1948 con la restauración de Israel como nación. Pero eso estaba revelado ya en Ezequiel capítulo 37. La restauración de Israel es el factor detonante de las cosas que van a ocurrir. Ezequiel 37:11, claro, hay que leer todo el capítulo porque habla de cómo tenemos nosotros que interpretar los huesos secos que cobraron vida, que simbolizan a Israel. Pero tomo este texto como base, aunque usted debe leerlo todo. Me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestras esperanzas y somos del todo destruidos. Y el 12, por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Esto se cumplió en el año 1948 con la restauración de la nación de Israel. A partir de ahí han venido una serie de acontecimientos proféticos, porque tiene que ocurrir lo de Ezequiel capítulo 38. Pero, ¿cómo podemos entender esto? Dice la Biblia que estas señales nos revelan lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los reuniré en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí viene la clave. ¿Por qué Israel tenía que ser restaurado como nación? Porque la guerra final va a ser se llama Armagedón. Y Zacarías 12:1 define el lugar como el Valle de Megido. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adasbrino en el Valle de Megido. Ahí tenemos ya por qué Israel tiene que ser restaurado. Porque todos los acontecimientos proféticos que van a ocurrir tienen que ver con la venida del anticristo. Y la invasión de Israel está profetizada en la Biblia. Por eso tenemos que leer muy bien Ezequiel capítulo 38. Zacarías nos habla del Valle de Megido como un día de llanto. Y el Valle de Megido es el lugar donde se va a librar la batalla del Armagedón. De manera que actualmente Israel está rodeada de árabes por todas partes. Los árabes son descendientes de Ismael y descendientes de Esaú. Los descendientes de Ismael son los ismaelitas, un tipo de árabe negociante, y los descendientes de Esaú son los edomitas. Ambas tribus que se han ido mezclando han rodeado al pueblo judío y hoy en día nos encontramos que Ezequiel capítulo 38, como lo van a ver aquí, nos lleva a saber que en estos tiempos van a ocurrir cosas tremendas. Israel está rodeado de los descendientes de Ismael y Esaú, los árabes y edomitas. Y son los que, según Ezequiel 38, van a invadir Israel y se van a oponer contra Israel. Esto va a ser en la alianza con el nuevo orden mundial cuando aparezca el anticristo. Ahí tenemos la primera profecía, la más importante, restauración de Israel, porque todos los acontecimientos proféticos de la tribulación y de Apocalipsis giran en torno a este hecho. Pero después tenemos otras señales muy importantes y esta la dio el profeta Daniel. Daniel
nos anuncia que la ciencia se aumentaría. ¿Y para qué se aumenta la ciencia? Para establecer el control y el dominio sobre las personas. Dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, los últimos tiempos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. ¿Qué es esto de que la ciencia se va a aumentar? Bueno, indudablemente la tecnología. Hemos alcanzado una dimensión tecnológica que muchas cosas que eran imposibles hace 20 años, hoy son posibles. De forma tal que cuando se organice el eje mundial del gobierno mundial en manos de este gobernante mundial que pondrá orden en el caos, tendrá todas las herramientas tecnológicas para cumplir esta palabra: el control absoluto de las personas. Mire lo que dice la palabra. ¿En qué consiste el avance tecnológico? ¿Y para qué sirve el avance tecnológico? Pues para cumplir Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Note muy bien, ¿cuál es el propósito de este control? ¿En qué consiste la marca de la bestia? No vamos a especular si es un tatuaje, un chip, una tarjeta. No vamos a especular qué puede ser. Pero sí es un hecho innegable. Esta pandemia del coronavirus ha creado la condición para fortalecer la invasión de la intimidad y establecer un control absoluto de las personas en sus movimientos. Y tarde o temprano en lo que compra y vende, porque cuando la economía caiga en bancarrota y haya una crisis económica mundial, una desaceleración de la economía, indudablemente que la única salida va a ser el control de las personas en lo que hacen, en lo que compran, en lo que tienen. ¿Qué nos anuncia esta pandemia? Bueno, dos cosas. Primero, tiene que haber un control por dos motivos. Uno, para controlar el hambre que se viene y las epidemias. Sí, indudablemente la recesión económica, la falta de producción, la falta de trabajo, el cambio climático y muchos factores desencadenan escasez de alimentos. Y cuando hay escasez de alimentos, entonces aparece el hambre como consecuencia de la epidemia. Y la crisis económica que te tiene que frenar. Y la única forma de frenarla es mediante un sistema de control absoluto. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia del hambre? Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes, epidemias. Entre comillas, es lo que significa hoy en día. Hambre, escasez y terremotos en diferentes lugares. Y de esto vamos a hablar en la próxima charla. En el Apocalipsis 6:8 se habla de una crisis económica de inflación y escasez. Y nos habla que como consecuencia de esta crisis, la muerte reina. Y dice aquí que la cuarta parte de la tierra va a morir con espada, violencia, con hambre y con mortandad, que son epidemias. Y las fieras del campo de la tierra se comerán los cadáveres, porque serán tantos los muertos que no habrán tiempo de enterrarlos, como está pasando ahora mismo en Italia, en España. Y va a ocurrir en muchos lugares del mundo con esta pandemia del coronavirus. Este es el caballo amarillo que el cual habla la Biblia. Y tenemos que tomar en cuenta que la pandemia crea una crisis económica originada por la falta de alimentos y nos lleva al hambre. De manera que miramos otra cita bíblica muy importante. La pandemia crea la crisis económica y hacia ahí vamos. Va a haber escasez de alimentos y va a haber pérdida del valor adquisitivo, el dinero va a desaparecer,
Y entonces se va a cumplir Apocalipsis 6:6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo. Vamos a convertirlo en nuestra cultura. 2 libras de frijol por un día de trabajo, por un denario. Y 6 libras de cebada, o sea, 6 libras de maíz por un día de trabajo. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Cómo podemos interpretar nosotros este texto? No dañes el aceite ni el vino. Escasez, control, serios problemas. Y hacia allá vamos. Ustedes van a ver que más grave que la pandemia del coronavirus va a ser la hambruna y la crisis económica que va a asolar a todo el mundo, desde las grandes potencias hasta los más pequeños. Es profecía. Conocerla nos ayuda a entender el tiempo y la sazón de los tiempos. Entonces, ¿qué sigue después? Bueno, indudablemente nos viene el control absoluto de las personas. Eso es lo que viene. Existe la tecnología para establecer este control. ¿Y qué sigue después? Pues indudablemente nos sigue el control absoluto de las personas. Hacia allá vamos. Hacia allá se encamina la humanidad. Hay 2 etapas en la vida que cambiaron la realidad. Las Torres Gemelas que invadieron nuestra libertad de movimientos y control de movimientos. Y la pandemia del coronavirus que crea las condiciones de un control en la economía debido a la crisis que se viene cuando los países entren en recesión. Y la recesión y el hambre y la escasez es inevitable. Pero hay otras señales más. De estas señales hablaremos el día de mañana, si Dios lo permite. Y quiero terminar con una canción que me llegó por internet que tiene un mensaje de ánimo. Y mañana les esperamos para la segunda parte de este análisis profético. Pero miremos esta canción tan linda y escuchemos lo que nos dice. Fíjense bien en lo que dice esta persona en relación a su canción. Esto es una locura, pero es una bendición porque estamos predicando la palabra del Señor. Así que para ti esta canción, espero no equivocarme, la escribí hoy mismo y la tengo aquí anotada en unos papelitos, así que a lo mejor no está mirando mucho allá, porque estoy mirando lo que escribí. Así que voy a hacer el intento, a ver. El diablo se creía que nos iba a callar con el coronavirus que se puso a inventar, cerrando las iglesias, él nos quería callar, pero en todas las redes nos puso a predicar. Predica por aquí, predica por allá, predica por el Facebook, también por el WhatsApp. Predica por aquí, predica por allá, predica por YouTube y también por el WhatsApp. Ahora está asustado y no sabe qué hacer, porque a los gobernantes ya le puso qué hacer. Y llaman por las redes que a Dios hay que clamar y que lo necesitan para poder luchar. Predica por aquí, predica por allá, predican por las redes, predican por WhatsApp, predican por aquí, predican por allá, predican por YouTube y también por el WhatsApp. Y él sigue asustado y ahora tiembla más, porque a los presidentes les dio por proclamar que llaman por la tele que a Dios hay que clamar, y algunos lo han hecho en cadena nacional. Predican por aquí, predican por allá, predican por el Facebook, también por el WhatsApp. Predican por aquí, predican por allá, predican por YouTube y también por el WhatsApp. A ti, hermano, te digo, te pido con afán, que pase lo que pase, no te puedes callar. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Jehová es el Redentor, nos mandará a buscar. Predica por aquí, predica por allá, predica por el Facebook,